La antorcha de la icónica Estatua de la Libertad no siempre fue solo un símbolo, pues en sus primeros años también fue un mirador espectacular. Desde su inauguración en 1886, los visitantes podían subir por una estrecha escalera y disfrutar de vistas panorámicas únicas del puerto de Nueva York. Sin embargo, esta experiencia llegó a un abrupto final el 30 de julio de 1916, cuando una explosión sacudió la zona durante la Primera Guerra Mundial. Un sabotaje alemán conocido como la explosión de Black Tom, que destruyó un muelle cercano y lanzó una onda expansiva tan poderosa que dañó gravemente la antorcha. Aunque la estatua permaneció en pie, la estructura de la antorcha quedó comprometida, obligando a las autoridades a cerrar al público por razones de seguridad. Décadas más tarde, durante una restauración en 1986, la antorcha original fue reemplazada por una réplica, recubierta de hojas de oro, diseñada para reflejar la luz del sol y brillar como un faro simbólico de esperanza. A pesar de las reparaciones, la cámara dentro de la antorcha nunca volvió a abrirse al público, convirtiéndose en un espacio secreto y lleno de historia dentro de este monumento emblemático. La Torre Eiffel, con sus imponentes 300 metros de altura, fue construida en 1889 por el ingeniero Gustave Eiffel como la pieza central de la Exposición Universal de París. Más allá de ser una maravilla de la ingeniería, la torre guardaba un secreto que solo unos pocos conocían hasta su inauguración. En el tercer nivel, a unos 280 metros de altura, Gustave Eiffel diseñó un exclusivo departamento privado. Este espacio de apenas 100 metros cuadrados se convirtió en su refugio personal, alejado del bullicio parisino. A pesar de su tamaño compacto, el departamento estaba decorado con un gusto refinado y funcional, amueblado con butacas tapizadas, una mesa sencilla, alfombras elegantes y hasta un piano de cola. También contaba con 3 pequeños escritorios, un baño y una cocina básica, suficiente para atender las necesidades de sus distinguidos visitantes. Entre ellos estaban figuras prominentes de la época, como el legendario inventor estadounidense Thomas Edison y algunos familiares cercanos. Hoy en día, el departamento permanece cerrado al público, pero ha sido restaurado como una escena de museo, donde los visitantes pueden observar a su interior figuras de cera de Gustave Eiffel, Thomas Edison y su hija Claire. La Torre de Pisa, famosa por su peculiar inclinación, fue diseñada como un elegante campanario para la Plaza de los Milagros, complementando la majestuosa catedral. Lo que muchos no saben es que aunque su exterior es una obra maestra de mármol blanco decorada con arcos y columnas, su interior es totalmente vacío. Dentro solo encontrarás una escalera en espiral de 294 escalones tallados en piedra, que serpentea entre los muros curvados. A medida que asciendes, sentirás cómo la inclinación afecta ligeramente tu equilibrio, una experiencia única que conecta al visitante con la historia viva de la torre. En la cima, a 56 metros de altura, se encuentran las 7 campanas afinadas según las notas musicales, que todavía hoy repican con solemnidad. Desde allí, verás el esfuerzo del ascenso, que se recompensa con una impresionante vista panorámica de la ciudad y sus alrededores. Además de marcar el paso del tiempo con sus icónicas campanadas, la Torre Elizabeth, hogar del Big Ben, guarda un secreto poco conocido. Alguna vez albergó una pequeña prisión, escondida justo arriba del reloj, en una cámara discreta y de difícil acceso a través de una estrecha escalera de caracol. Esta celda fue utilizada en ocasiones excepcionales para encarcelar a miembros del Parlamento británico que desobedecieran las normas legislativas. Aunque su uso fue extremadamente raro, el caso más famoso ocurrió en 1880, cuando Charles Blackloud, un parlamentario radical, se negó a prestar el juramento de lealtad obligatorio, desafiando las tradiciones de la época. Aunque Blackloud es el único caso documentado ampliamente, se dice que otros miembros del parlamento habrían pasado por esta celda en siglos anteriores, aunque nunca por largos periodos por su reducido espacio y difícil acceso. Más que un lugar de reclusión, la celda servía como un gesto simbólico de disciplina. El Monte Rushmore, conocido mundialmente por las gigantescas esculturas de los rostros de 4 presidentes de Estados Unidos, esconde una cámara secreta. Esta se encuentra atrás de la cabeza de Abraham Lincoln, la cual fue diseñada originalmente por el escultor Gutzon Borglum para guardar documentos históricos clave de la nación. Aunque Borglum imaginó que en este espacio se almacenarían textos fundamentales como la Declaración de Independencia, la Constitución y la Carta de Derechos, así como las biografías
fotografías de los presidentes esculpidos. El proyecto quedó incompleto tras su muerte en 1941 y la falta de financiación. Sin embargo, en 1998, el Servicio de Parques Nacionales cumplió en parte su visión y colocó una cápsula del tiempo en la cámara, resguardada por una bóveda de titanio para futuras generaciones, guardada como un secreto, al igual que los secretos de Teotihuacán ocultados al público.